Venga. Venga, dale. Pues bienvenidos a todos. Esta es nuestra sexta meetup que tenemos en Madrid sobre MuleSoft. Me presento, soy Mario Martínez, el meetup leader para Madrid. Y hoy tenemos una agenda preparada en torno a DataWeave. La agenda está dividida en varias partes. Primero, servidor, voy a hacer una introducción a DataWeave desde un punto más conceptual. En la segunda parte de la agenda, Jesús Fernández responsable de integración en Imagar, hará un ejemplo más práctico sobre DataWeave y enseñará varias transformaciones complejas utilizando DataWeave. Al final, si tenemos tiempo, dedicaremos 15-20 minutitos para una mesa redonda en el que cualquiera de vosotros puede participar con nosotros para hablar sobre DataWeave. Si queréis participar en el chat o ponerlo en el chat o enviarme un mensaje privado a mí o a Yepa, y lo que haremos es que cuando empiece la mesa redonda os daremos micrófono, os daremos voz y podemos tener una charla. Al final haremos un sorteo de 3 licencias de MuleSoft para hacer cursos de MuleSoft a las personas que intervengáis en la mesa redonda. Así que lo que queremos hacer es más o menos premiar la participación de la gente. Así que si os interesa, comentárnoslo en un mensaje y os podemos tener una charla. Al final del meeting abriremos la cámara a todo el mundo y nos haremos una foto grupal para subirla en LinkedIn. Así que si queréis ser parte del MuleSoft Meetup, acordaros de quedaros hasta el final. Dicho esto, todo lo que vamos a exponer hoy va a ser grabado en vídeo y va a ser expuesto en YouTube, y el material que tengamos va a ser presentado. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de la plataforma de Meetup, desde el Anypod Meetup, ir a la sección de Madrid y ahí podéis contactar con nosotros. Y dicho esto, y si os parece perfecto, voy a empezar con mi presentación de DataWeave. Una pequeña presentación para mí, para los que no me conozcáis. Mario Martínez, API de Nipan. Llevo con MuleSoft creo que alrededor de 6-7 años trabajando con él, y hoy vengo a exponeros un poco lo que es DataWeave desde un punto de vista más conceptual. Una pequeña introducción del contenido y vamos a tratar cómo usarlo, cómo funciona. No me voy a parar mucho en la sintaxis, solamente una introducción, porque quiero tratar temas más avanzados como gestión de memoria y streaming, y hablar un poco de las mejores prácticas a la hora de hacer código de MuleSoft. Dicho esto, esta es una de las primeras mitas que tenemos de una audiencia más técnica. Si no habéis trabajado antes con DataWeave, podéis utilizarlo como una iniciación en DataWeave, pero vais a conseguir mucho más rendimiento si ya lo conocéis y entendéis un poco la sintaxis, ya que queremos tratar no solamente las cosas más básicas, sino conocimiento más avanzado. Empecemos pues por qué es DataWeave. DataWeave es un lenguaje de programación diseñado por MuleSoft, enfocado sobre todo para transformar datos. A lo largo del tiempo no solamente se utiliza para transformar datos, sino también se utiliza para acceder a los datos en MuleSoft y como una expression language. En Mule 3 existía MEL, que era la expression language de Mule 3, pero todo esto ha sido reemplazado por DataWeave. Recordaros que en Mule 3 se utilizaba DataWeave 1 y en Mule 4 se utiliza DataWeave 2. Esta presentación y todos los ejemplos que vamos a hacer están siendo hechos en DataWeave 2. ¿Cómo usar DataWeave? Existen dos formas, o bien utilizando como una expresión, utilizando el hashtag, abrimos los paréntesis y metemos nuestro script, o utilizando el transform component, que es el componente que podemos hacer drag and drop desde MuleSoft e incluir nuestro script de transformación. Existen varias herramientas para utilizar DataWeave, empezando por Anypod Studio, en el cual podéis introducir metadatos y ejemplos de datos y a partir de ahí utilizarlo para hacer vuestras transformaciones. Pero también existe una serie de herramientas que pueden facilitar mucho el día a día. Existe una herramienta online que se llama dwlam.farm. Existe también una versión en un Docker Container por si queréis ejecutar lo mismo que vais a tener en la versión online, que me gustaría enseñaroslas antes de seguir. Esto es lo que tenéis, esta es la versión online. No estoy compartiendo la pantalla, luego lo enseño. También está disponible en una versión container
por si utilizáis Docker, y en una versión standalone, que desde Maven podéis compilar el código, ejecutarlo y os abrirá un motor para utilizar DataWeave. Como bonus, existe una herramienta que no se conoce mucho, que es DataWeave como un Command Line Interface, que se llama DataWeave Native. Podéis buscarlo y encontraréis que desde la propia terminal podéis ejecutar transformaciones de MuleSoft. Dicho esto, estas herramientas no son soportadas oficialmente y tenéis que tener en cuenta que a lo mejor la versión de DataWeave que se utiliza dentro de estas herramientas puede no estar de acuerdo con la que utilicéis en vuestro proyecto. Pero de todas maneras, de modo orientativo la podéis utilizar para saber si vuestros scripts funcionan como deben funcionar. ¿Qué es lo que pasa detrás de DataWeave? ¿Cómo funciona? DataWeave tiene tres componentes principales. Está el lector o reader, el script de vuestro cuerpo y el writer. El reader se encarga de indexar la información para el acceso rápido, a la vez que transformar la información en forma canónica. De hecho, si queréis ver la forma canónica, si vais al DataWeave y le dais a Output, aplicación /DW, podéis ver la forma canónica que va a mandar DataWeave al script en sí. ¿Por qué lo digo esto? Porque el reader soporta diferentes tipos de input al transformarlo en una forma canónica. De hecho, como un bono, y ya que estáis en el Meetup, si queréis hacer el examen de MuleSoft, una de las preguntas que os va a caer puede ser sobre este tema. Así que mirar bien esta pantalla porque os servirá en el futuro. Ese script pasará por una serie de transformaciones y en la forma canónica de resultado se pasa a un writer. El writer es, dependiendo del output que tengáis, os transformará esa información. Básicamente, DataWeave, independientemente del tipo del input que tengáis, siempre va a esperar un output. ¿En qué se conforma un script de DataWeave? Existen tres partes a diferenciar. La cabecera, la parte de arriba en el que podéis definir la versión de DataWeave, el content type, declarar variables, funciones, importar librería. Una parte con tres guiones que separa lo que es la cabecera del cuerpo y el cuerpo que viene siendo vuestro script en sí. Uno de los temas muy desconocidos es cómo gestiona la memoria DataWeave, así que me gustaría pararme un minutito en explicarlo. DataWeave tiene dos comportamientos dependiendo del tamaño del fichero. Cuando es un fichero pequeño y por defecto es menos de 1,5 MB, este fichero se carga en memoria y se procesa todo en memoria. Cuando el fichero es mayor de 1,5 MB, él se hace una copia en disco. Si veis en la parte de abajo, podéis ver que los ficheros grandes se hacen primero una copia en un input.tmp. Esta copia se realiza en el disco, en el espacio temporal o en la carpeta temporal de vuestro sistema. A la vez que se hace el fichero de input, se crea un fichero index. Este index ayuda a DataWeave a acceder rápidamente a la transformación. ¿Cómo funciona? Se crean pequeños slots de 1,5 MB. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 100 megas, en el off-heap memory se va a cargar pequeños slots de hasta 1,5 MB por defecto. Por defecto tiene un pool size de 60, lo que quiere decir es que tenemos 60 slots que van siendo cargados en memoria y escritos en discos. Si queréis, esto se puede modificar y podéis modificar tanto el número de slots que tenéis, el espacio temporal, o incluso si queréis modificar el off-heap en vez del on-heap. La principal diferencia de memoria entre el off-heap y el on-heap es que el on-heap está gobernado por el garbage collector, mientras que el off-heap no lo está. ¿Qué quiere decir? Que el garbage collector a nivel de recursos es bastante agresivo. Cada vez que se ejecuta tiene mucha prioridad en la CPU y consume bastante recursos. Si tenéis, o la pregunta, Mario, ¿cuándo me interesa modificar esto? En el 99% de los casos, DataWeave ya está probado para funcionar perfectamente sin problema. Si os sobran los recursos y verdaderamente vais a tener ficheros muy grandes y mucha memoria y os interesa minimizar, por ejemplo, la cantidad de disk reading, de escrituras en disco, podéis incrementar estos valores e incluso podéis ir directamente al on-heap. Siempre teniendo cuidado de entender cómo funciona el on-heap versus off-heap. Mi consejo es que en el 99% de los casos no va a hacer falta ni tan siquiera conocer esto, pero es bueno entender cómo funciona. Por defecto, DataWeave no tiene habilitado el streaming, pero es posible admitir streaming dentro de DataWeave. Entendemos streaming como
el procesamiento de datos byte a byte a medida que van llegando, sin tener que indexar o escribir todo el documento tal y como llega. ¿Por qué se suele utilizar el streaming? Se suele utilizar para acelerar el procesamiento de documentos sin sobrecargar la memoria. Al ir cargando pequeños documentos y procesándolos, se consigue una mejoría en el tema del procesamiento. Pero, y esto es lo importante, tenemos que entender que la unidad básica del streaming depende de cada formato. Por ejemplo, si tenemos un fichero CSV, la unidad básica es un récord individual de esa entrada en el fichero. Si tenemos un array de JSON, cada elemento es una unidad básica. ¿Por qué os comento lo de la unidad básica? Porque en streaming solamente se acepta el acceso secuencial a la información. Quiere decir, un elemento detrás de otro. No se permite el acceso aleatorio. Para ejemplificar el acceso secuencial versus acceso aleatorio, os he puesto dos ejemplos. En el primero, vemos que es un ejemplo básico porque yo solamente estoy iterando sobre mi lista sin verdaderamente acceder a ninguna posición. En la segunda es un acceso aleatorio porque yo elijo en qué índice de mi array quiero acceder. Si necesitáis hacer la segunda opción, ni se os ocurra hacerlo en streaming. Dicho esto, y como bonus, existe una notación experimental para saber si la información que vais a tratar se puede utilizar en modo streaming, que se llama String Capable. El String Capable se actúa sobre una información de input y lo que realiza es una serie de checks o de verificaciones sobre la información que tenemos. Se verifica que solamente se accede una vez a la variable, que en ningún momento podemos hacer un acceso con un índice negativo y si estos se cumplen, podemos utilizarlo en modo streaming. Ahora que he hablado un poco del tema más de conocimiento, me gustaría hablar un poco de buenas prácticas en el tema de utilizando DataWiz para un developer común y corriente. Me gustaría tratar un poco del código limpio, de evitar ciertos valores predeterminados y otra serie de consejos que os vienen muy bien al día a día. Empecemos pues con el primero y el más simple de todo, el código limpio. Por alguna razón, la gente confunde que un script o un lenguaje de transformación no se tiene que representar en un código limpio y ordenado, y esto es un error. Existen transformaciones que son bastante complejas y bastante largas, y si no se tiene una serie de orden como se tendría con cualquier otro lenguaje de programación, al final entiendes un script que en un par de meses nadie conoce. Hay que seguir una serie de pautas bastante básicas como se hace con cualquier lenguaje de programación. Utilizar variables, funciones, poner comentarios en ciertas funciones que sean bastante complejas, etcétera. Como un ejemplo un poquito abusivo, digamos, podemos ver cómo en este código estoy recargando tanto una variable estática arriba del todo con un comentario como una función que tiene documentación en una función que expresa el data type de entrada y de salida, así como declara una variable interna dentro de la función. Esto es un ejemplo de cómo haciendo un esfuerzo extra se puede conseguir lo que conseguirías con, por ejemplo, en un lenguaje Java con DataWiz. La segunda buena práctica que quiero compartir con vosotros es evitar los valores predeterminados. DataWiz por defecto en ciertos operadores permite el uso de la nomenclatura dólar y dólar. Normalmente el dólar implica el valor y el dólar es el índice. Me gustaría dejaros unos segundos en el chat para que me digáis qué problema encontráis en la sintaxis que os he puesto en el ejemplo. ¿Dónde está el índice? Dificultad para leerlo, etcétera. Si vemos el ejemplo, tenemos dos problemas. Primero, en un nivel sintáctico, cualquier persona que no haya hecho el código me va a preguntar qué demonios es el dólar, qué significa, a qué representa. Pero también tenemos una limitación que es bastante seria. Y mi pregunta es, ¿podemos acceder desde el segundo map al elemento padre? Si dólar ya se refiere al hijo, no tengo ninguna forma de acceder al elemento padre. Si en vez de utilizar estos valores predeterminados, definimos nosotros mismos el nombre de esta variable, como en este ejemplo, yo puedo acceder al elemento padre desde mi map hijo. Primero, sintácticamente es mucho más claro
cualquiera persona, bueno, si a lo mejor tuviera un valor real esta variable, pero cualquier persona no tendría problemas leyendo el código y segundo, no tendríamos ninguna limitación a nivel de código. Entonces, yo creo que llevo ya 1 año y medio. En los unit tests soy más flexible, pero en producción no permito la sintaxis de dólar y dólar, dólar. Y cuando pasas 4 meses y vuelves a ver el código, lo agradeces. El siguiente tip que me gustaría daros o consejo es el utilizar funciones existentes. Me gustaría dejaros 10 segundos para que me digáis qué es lo que estoy intentando hacer, cuál es la finalidad del código que tengo en pantalla. Os dejo un par de segundos. Verdaderamente, ¿qué es lo que estoy intentando? ¿Cuál es la finalidad de este código? ¿Vale? Si os dais cuenta, una cosa tan sencilla como encontrar el primer elemento de alguien que tiene más de 10 años se ha convertido en un reto. ¿Por qué? Porque la sintaxis no termina de ser de todo clara. Estoy haciendo un filter, estoy buscando un record age mayor de 10, pero al final hay una pequeña trampa, y es que al resultado estoy escogiendo el elemento en la posición 0 de mi array. Pero, si yo os entrego este segundo código que hace exactamente la misma funcionalidad, estoy seguro que si lo hubiera hecho al revés, si hubieras puesto primero este código, todos entenderíais que estoy intentando encontrar el primer récord que tenga más de 10 años. Como un pequeño consejo, antes de intentar implementar las cosas de vuestra manera, buscar en la documentación, porque existen una serie de librerías que ya exponen estas funciones. A nivel semántico es mucho más sencillo de entender, pero también no tienes que complicarte la vida, por ejemplo, encontrando el primer elemento de un array. Uno de las prácticas que casi nunca he encontrado en ninguno de mis clientes utilizando MuleSoft es el declarar los data types en las funciones. ¿A qué me refiero? Si vemos la primera función, tenemos una función que recibe unos elementos y un ID. Nosotros sobreentendemos que los elementos van a ser un array, pero ID, ¿qué es? ¿Es un string? ¿Es un número? ¿Es un float? ¿Qué es esto? ¿Vale? Si vemos el segundo código, podemos entender directamente que los elementos es un array y que el ID es de tipo string, pero que además esta función me va a devolver un objeto. Además, existe un segundo beneficio. Si vemos en la primera función, estamos viendo que elementos debería de ser un array, pero yo le estoy mandando un objeto. Y en vez de quejarse de que, oye, estoy esperando un array y me estás mandando un objeto, me devuelve null. Si tú esto lo llevas a un script de producción con 100 líneas de código, tener ese null te va a complicar la vida bastante. Si tú declaras en tu función el tipo de elemento que necesitas, DataWiz te va a decir, y si vemos la cajita en rojo, podéis observar que, oye, espérate, yo estaba esperando un type array y me han mandado un objeto. O en el segundo, oye, que yo esperaba un string y me han mandado un número. No solamente te va a ayudar a evitar problemas, sino que desde en el momento que tú estás haciendo código te permite perfectamente identificar problemas. Sobre todo si vas a crear una librería de funciones que vas a compartir entre una serie de programadores. Entonces, a partir de ahora no tenéis excusas para no incluir los data types. Una de las mayores diferencias entre DataWiz 1 y DataWiz 2 es el uso de librerías y a través de ficheros de WL. Empecemos por las cosas básicas. El código de DataWiz puede estar o bien inline dentro del código XML o puede ser exportado a un fichero .dwl. Importante, estos ficheros tienen que ser parte del ClassPath o en otra manera de verlo, tienen que entrar dentro de Source Main Resources para que DataWiz o MuleSoft pueda encontrar este código y ejecutarlo. Si intentar hacer una función, quiero que notéis que he creado un fichero library.dwl y que dentro de este fichero tengo una función que se llama mi función.
Si yo quiero ejecutar ese código desde cualquier otro fichero de WL, solamente tengo que hacer un import y si veis la línea más abajo pone import library mi función. De esta forma, el código que esté en mi función ya está disponible en mi nuevo DWL. Como bono, podéis referenciar, y esta es una sintaxis que no se conoce mucho, podéis llamar a ficheros externos utilizando la sintaxis $, curly bracket, file, mi fichero.dwl, como tenéis abajo del todo. Es bastante interesante que si tenéis funciones que se repiten a lo largo de vuestra aplicación, que penséis en exponerlas en diferentes ficheros de WL. A día de hoy, todavía no disponemos de un motor de debugger, pero existe una solución si queremos depurar nuestras transformaciones y es la función log. La función log imprime el valor sin modificarlo, lo cual es bastante útil cuando queramos ver qué es lo que está pasando en un script muy complicado. Si vemos el ejemplo, he pasado una localización como en Madrid y abajo estoy haciendo un upper, pero antes de hacer el upper estoy haciendo un log de esta localización. Si mirásemos en la consola o en los logs de MuleSoft, veríamos la línea que tenemos a la derecha. Tenemos una entrada que se llama location con Madrid y fijaros que en Madrid no se ha modificado el valor, sigue estando en minúsculas tal y como estaba en location. Otra cosa a tener en cuenta, tener mucho cuidado con los logs. Eso está bien cuando estéis programando, pero intentar no meterlo en producción. Básicamente porque lo que ya he visto que ha pasado alguna vez otra vez es que la gente ha metido un log en un array, ha iterado un array de 1000 elementos y ha generado 1000 logs. Normalmente yo solamente permito log fuera de producción cuando se está programando y cuando todo está listo y he depurado y veo que todo está bien, elimino mi log. Por último, y el último tip que me gustaría compartir con vosotros es el testeo de DataWeave. ¿Cómo podremos utilizar DataWeave para testear nuestro código? La peor práctica y una cosa que todavía no entiendo con mis 35 años de edad es por qué la gente intenta comparar resultados con unos ficheros JSON. Imaginemos que yo tengo un flow, hago una llamada, me devuelve un JSON. Lo que he visto en muchos proyectos es que la gente crea un fichero JSON, le mete la información y compara el string que tienes en tu fichero con el string que te devuelve MuleSoft. ¿Cuál es el problema? Si tienes un JSON de 5 líneas, pues bueno, no pasa nada. En el momento que tienes un JSON de 300 líneas y tienes que cambiar una letra de cada uno de esos elementos, se vuelve imposible de mantener. Antiguamente, o como yo lo solucionaba, era a través de una librería externa, pero a partir de Mule 4 y de DataWeave 2, MuleSoft ya provee de una Assertion Library. Esta Assertion Library te permite testear los resultados de una forma programática. Si vemos el código, me gustaría poner la atención en la cabecera, en la primera línea de código en el que tengo mi import. Y daros cuenta cómo de una de las librerías proporcionadas por MuleSoft es DWTest Asserts. Esta librería me ofrece una serie de operadores que yo puedo utilizar para testear mi código. Por ejemplo, quiero chequear que el payload debe ser un objeto, que no debe estar vacío, que el ID tenga un valor, el cliente tal y el city code sea Madrid. Simplemente como un ejemplo. Y todo esto lo puedo hacer de forma programática sin tener que estar tratando con ficheros JSON. Por último, y como bonus track, si queréis podéis guardar este código en un fichero externo dentro de vuestro source main resources y referenciarlo con la sintaxis que compartí antes. Si lo vemos abajo donde pone munit_tools, dat, y ahí hago referencia al fichero que contiene mi código de aserción. De esta forma conseguimos, de una forma programática y sin librerías externas, testear correctamente el output de nuestras funciones. Y eso es todo para mí, eso es lo que tengo preparado para hoy. Entonces me gustaría saber si tenéis alguna pregunta. Sí, realmente son 35 años. Hay gran debate. Sí. Lo has colado, Mario, lo has colado. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta? Lo podéis dejar por el chat y abrimos el micrófono.
Mira, Carlos está muy preguntón. Mira, Carlos, te hacemos presentador y preguntas del tirón porque me encanta que estás muy activo. A ver, te acabo de hacer eso. Deberías de poder poner el micrófono, Carlos. Te tocó, Carlos. No se lo esperaba, no se lo esperaba. Claro, es lo que tiene que preguntar. Pero eso está bien, hombre. Yo preguntas no hago, porque en cuanto me ponga ya a presentar, Mario me va a cumplir. No, también no quieres hacer spoiler de lo que te toca presentar ahora, ¿no? Así que... No, sí, no por spoiler, pero vamos. Yo soy de las buenas prácticas. ¿Sabéis aquello de lo de en casa del herrero? Claro. Cuchara de palo. Flavio me ha hecho una pregunta. ¿Se puede hacer transformaciones custom que ejecutan código externo? ¿Código externo te refieres, por ejemplo, a una clase Java? Flavio. Sí, existe varias formas. Si quieres ejecutar un flow, si quieres hacer un trigger de un flow a través de DataWiz, puedes utilizar el lookup. Si quieres utilizar código externo, por ejemplo Java, lo que tienes que hacer es incluir la dependencia y tienes que saber si el método es estático o no. Si tienes, por ejemplo, un método estático, puedes mandarlo con este código que te pongo en el chat y puedes ejecutar tu código de esta forma. DataWiz 2 soporta la llamada a clases de Java, sí. Sí, además suele ser bastante recurrido el usar, por ejemplo, alguna función de string avanzada, propias de las bibliotecas de Java. Hombre, Hola, Carlos, ha costado. Ahora sí, ¿me escucháis? Sí. 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 Vale, no, buenas tardes a todos. No, la pregunta era si hay algún tipo de, si conocéis algún tipo de análisis de rendimiento, ¿vale? De data wave, sobre todo a lo mejor a tratar, pues no sé, arrays o elementos de datos que sean muy grandes en memoria y que haya que hacer muchas operaciones, sobre todo porque hay preguntas de clientes, dice, bueno, oye, cuando tengo APIs que tienen que hacer muchos mapeos, etcétera, pues si eso ralentiza mucho la ejecución end-to-end de la API. Existe. Yo tuve un proyecto en el que sí que tratáramos ficheros grandes y bastantes peticiones. Y hay dos tipos de cosas a tener en cuenta. Es cuánta información le vas a mandar y qué tan frecuente es. En el tema de rendimiento, hay dos cosas a tener en cuenta. Por defecto no utilizas el heap memory, o por lo tanto no te cargas el garbage collector, que es lo que más te preocupa. No existe una bajada de rendimiento mientras que no toqueten mucho los valores por defecto. Nosotros lo que estuvimos viendo motores de transformación como el JAX-B para exponer todo a través de Java, pues te mandaban XML de mucha información, utilizaba JAX-B para transformar la información utilizando Java y lo comparamos con DataWiz. Y el problema que tuvimos es que utilizando JAX-B, el garbage collector se ejecutaba cada 2x3, porque todo iba a long heap memory y al final el garbage collector es muy agresivo con el CPU. En tono de rendimiento nosotros notamos que unos 100, 150 megas de 1 giga liberamos utilizando DataWiz versus JAX-B, que sería la librería de Java para transformar XML. En tiempos, creo que estaban muy a la par. Me parece que una de las transformaciones más gordas que teníamos nos duraba 6 segundos y yo noté 1 segundo y medio, más o menos. Existe una función, si os interesa el rendimiento, que se llama timer. La podéis ver en la documentación de MuleSoft, el cual te dice en qué momento se empieza a ejecutar y en qué momento termina. Entonces, si queréis hacer si queréis comparar DataWiz a nivel de producción y ver si verdaderamente estáis mejorando, podéis utilizar esta función para que te digas cuánto tiempo tarda en ejecutarse el código. Eso está bien. Interesante, a lo mejor incluso lo podemos usar en los ejemplos. Recuerda, Mario, que tengo un ejemplo en el que, bueno, hago un poco eso precisamente, comparar una ejecución en DataWave con una ejecución un poco forzada a posta, que es muy poco óptima, pero en la que sí que se puede ver que los tiempos de respuesta de DataWave son bastante mejores que utilizar, por ejemplo, for each y temas así.
trabajando haciendo métricas sobre este tema, pero no era un proyecto un poco delicado y no me han dejado sacar nada de ese proyecto. Entonces no puedo tratar mucho. Pero sí que ya he hecho pruebas con sobre todo con el tema de esta librería de timer, y si la queréis utilizar en producción, bueno, sobre todo para análisis de métrica es bastante útil. Gracias, Mario. Nada. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Nosotros tratamos DataWeave contra Java JAX-B. En el tema de que Java JAX-B se hacía lo que era la transformación de XML a Java, de Java hacíamos cierto tiempo de... Era JAX-B y JAX-WS. En nuestro caso. Nada, a ti, Jorge. Otra última pregunta. No sé si es trampa o no. Porque yo estoy al final pues estoy aprendiendo todavía temas de DataWave. ¿Os habéis encontrado algo, algún tipo de mapeo muy raro o complicado en los que realmente hayáis visto que con DataWave no se podía solucionar? O casos de uso que en un momento dado dice, hostia, esto llévalo a un, no sé, a un código Java externo o yo qué sé. Yo me los he encontrado complejos. Y te digo que no te digo que todos se resuelvan con DataWave, aunque seguramente. El problema es darte cuenta de cómo resolverlos con DataWave. Y una de las cosas que ha comentado Mario ayuda bastante. Cuando empezamos a utilizar funciones, cuando empezamos a organizar bien el código y empezamos a pensar más allá de lo que un DataWave nos ofrece, simplemente entendámoslo como un mapa, y empezamos a organizar bien esas piezas de código, podemos sacarle más rendimiento a DataWave. Yo tengo un par de ejemplos que no son complejos, pero sí son un poquito rebuscados y se solucionan de forma bastante sencilla. En cuanto a entiendes cómo aplicar DataWave a esos ejemplos, sí que te abren un poco la mente, digámoslo así. Si yo puedo agregar algo, el caso de uso es transformación. DataWave se utiliza para transformar. Yo he tenido clientes que me han dicho, oye, que quiero hacer algo para manejar los tokens en memoria y lo quiero hacer con DataWave. Y yo le he dicho, mira, DataWave no ha sido diseñado para manejar, por ejemplo, objetos de memoria que tú vas a tratar o guardar. La finalidad de DataWave es muy específica, es transformar la información. Si lo que quieres hacer, por ejemplo, un servidor de manejo de token, eso lo tienes que hacer o generando tu código o utilizando los componentes que ya existen en MuleSoft. Pero en lo que viene siendo a DataWave, en la complejidad de las transformaciones, hay mucha diferencia de DataWave 1 a DataWave 2. Principalmente porque en DataWave 2 tienes una infinidad de módulos y librerías y funciones que no existían en DataWave 1. El ejemplo que te he dado, por ejemplo, el de First With. Ese es un ejemplo, pero es que ese es uno de los más ligeros. Existe una cantidad de funciones que ya existen y que a la hora de hacer la transformación está diseñada para eso, para hacerlo sencillo. Yo como novato, yo te digo que cuando algún compi me apuntó a la página web que habéis dicho, la de .fan, para mí fue como un antes y un después. Sobre todo en tiempo, de poder probar alguna transformación sin tener que andar desplegando, probando o depurando. A ver, Anypoint también te da la posibilidad de ver en tiempo de desarrollo el resultado de las transformaciones en el output. Lo que pasa que sí que es verdad que la web es más rápida, te da antes la ayuda de las variables, etcétera. Sí que es verdad que facilita bastante la vida, pero sí se puede en Anypoint Studio, en desarrollo, poder ver lo que es la salida, de si te está yendo bien la salida o no. Tienes un preview. Sí, correcto. Pero bueno, sí, es más rápido a través de la web. Tengo una pregunta de Francisco Javier. ¿Es posible declarar variables dentro de un transform con DataWave 2? Ejemplo, recorrer un mapa y poder poner un flag en runtime que deje de procesar si encuentra un dato, como una especie de skip.
Sí, yo básicamente por eso utilizo, por ejemplo, la función firstWith. Correr un mapa. Lo que pasa es que el tema de script no me acuerdo si el mapa tenía una opción. Que yo recuerde no existe esa flag para recorrerlo. Es que también el caso de uso es muy rebuscado. Lo que yo haría antes de transformar la información es verificar, validar la información, porque verdaderamente tienes información que no es válida. Lo que yo haría primero sería revisar que los datos son correctos y luego hacer una transformación compleja. Más que empezar a transformar y luego darte cuenta que algo, ups, ¿sabes? Claro, en ese sentido yo diría que si lo que quieres es recorrer un mapa y encontrar algo que marque ese flag, puedes directamente buscar eso como dentro de DataWave y que eso sea tu resultado. Es decir, quiero encontrar el valor dentro del array X y si lo encuentro es un true. Pues eso lo puedes hacer directamente, a darle como crear una variable booleana que te diga si existe esa X dentro del array o no. Una forma que puedes hacerlo, ahora que pienso, DataWave soporta el tirar ejecuciones, errores a través del código. Todo lo que podrías hacer es una cláusula en tu mapa que si encuentra tal, tira un error. Eso sí que lo podrías hacer. Entonces, más que parar la ejecución, digamos que tiras una exception y ahí como que cortas de forma brusca la ejecución. Eso sí que sería más adecuado a tu caso de uso. Seguimos pues. Espero, Francisco, haberte respondido. José Ramón, ¿habéis usado DataWave como ETL puro tratando gigas y gigas de datos publicados, por ejemplo, en un FTP? Tira bien. En el más gordo que yo traté, estábamos tratando, creo que era el día 3 gigas al día, me parece que eran, que empezaba por la mañana, un tema de transacciones, te llegaban a las 3 de la mañana un porrón de ellas y tenías que hacer un ETL puro y duro. Y nuestro bottleneck nunca fue DataWave. El bottleneck siempre fue la cantidad de, de pedidos que le hacíamos al segundo sistema. A nivel de transformación nunca tuvimos ningún problema, la verdad. Casi siempre era más un tema de de empezar a tunear la aplicación para ver cuántos pedidos te puedo hacer a la vez sin estallar el pedido. Pero nunca no noté ningún tipo de... Yo ahí, como mucho, extendería un poco en decir que habría que tener un poco en cuenta cuál es el formato de entrada, porque hay formatos que son más fáciles de manejar vía streaming y hay formatos en los que te obliga a tener un procesado más a partir de todo el objeto de entrada, o sea, de todo el input. Y quizás lo único ahí que puede alterar ese mapeo, que no es que no lo vaya a realizar, sino que necesite más recursos, es el hecho de que pueda trabajarlo más en memoria o más en disco, dependiendo. Pero bueno, en ese sentido sí que debería ser capaz de trabajar con grandes cantidades de información. Yo ahora mismo también estoy peleándome con un archivo bastante pesado y trabajarle le trabaja, lo único que te pide es recursos. Bueno, si te parece bien, pasamos a la segunda parte de la meetup, Jesús. Por mí vale. Venga, pues me queda... paro de compartir y te dejo a ti. Todo tuyo. Venga. Muy bien. Bueno, lo primero me voy a presentar yo también. Yo soy Jesús. Trabajo en Imaga Solutions Company. Dame un segundito, pongo un poco de presentación. Aunque yo no voy a usar mucho presentación, pero bueno. Nunca viene mal. Hay una forma aquí, porque siempre me pasa que no lo pongo bien en la pantalla adecuada. Ahora sí. Vale. Pues soy responsable de proyectos de integración en Imaga Solutions Company. Me dedico desde hace bastantes años al mundo de la integración en general y sí que es verdad que llevo menos años que Mario,
4 o 5 añitos como mucho dedicado a MuleSoft. No estamos viendo, quizá tiene dos pantallas, Jesús. No estamos. ¿No veis en la pantalla compartida la...? Lo vemos azul. No, todo Estás azul. mostrando la ya. segunda pantalla. Sí, pero pensaba que al duplicarla sí que me lo veríais. No puedo... Siempre se puede ver la presentación directamente. Ahora sí la veis, ¿no? Sí, lo tienes que poner en modo presentación, pero ya está. Claro, el problema es que si lo pongo en modo presentación me salta a otra pantalla y no me digáis cómo lo cambio, porque no lo sé. ¿Ves? Esto es lo que tiene ser novato en esto de las presentaciones. Me da una opción de cambiar entre vista de moderador y presentador, pero me lo vuelve a llevar a otra pantalla. No, Distinta. no es eso. Es tu configuración de pantalla. Puede ser, ¿eh? Dice que hay un botón abajo en PowerPoint que lo deja como una presentación, pero en una ventana. El botón de abajo, el que está al lado del zoom. A ver. El que está al lado del zoom. A la derecha, ese. Este. No. Pero luego, No, si no recuerdo mal, Jesús, cuando lo pones en modo presentación, PowerPoint te da una opción para cambiar Ese, pantallas, ¿no? Ese. No, el otro lado, el de la izquierda. A ver. Este. Ese, dale. Sí, pero este es lo mismo. Me lo pone, pero en la pantalla principal. Ya, pero No cuando me lo pones deja. en modo presentación no te da la opción de luego... Sí, pero es que tengo 3 pantallas. Ese es el problema, que me lo envía a otra tercera pantalla. Pero bueno, esperar, a ver si... Pues lo vuelves a dar. Luego al final te lo comparto la otra pantalla si puedo. A ver si así me deja. Creo que Vale. tiene tantas pantallas que... Sí, nos obsesionamos con meter pantallas y pantallas y luego así pasa. Vale, entonces... Me encanta la solución de Carlos, desenchufa 2 pantallas. Bueno. Vale, lo que no sé ahora cuál estoy compartiendo. No sé si estoy compartiendo la vacía. Sí. Hay una vacía, sí, ahora mismo está vacía. Vale, ok. Pues vamos a ver si ahora ya por fin podemos hacer que se comparta. Vale, y ahora sí, que es lo que decíamos, puedo hacer esto y entonces... Ahora me aparece... Perfecto. Yupi. Madre mía, lo que nos ha costado. No. DataWave es mucho más sentido. Las cosas del directo. Las cosas de directo. Bueno, pues como decía, llevo 4 o 5 años con MuleSoft. Bastante curiosos y entretenidos, la verdad. Y bueno, yo... continuando con lo que ha comentado, con lo que ha estado comentando Mario, yo voy a ser un poco más práctico y os voy a enseñar algunos ejemplos de algunos usos de DataWave. En este caso, como veis en la agenda, vamos a ver usos de lookups, conversión entre múltiples formatos, cómo usar concatenaciones en DataWave y qué posibilidades nos da. Unos ejemplos de unos mapeos anidados y unos ejemplos, un ejemplo de cómo trabajar con algunas estructuras complejas, ¿de acuerdo? En el primero de ellos vamos a utilizar un poco de referencia a un objeto de entrada que, bueno, básicamente es una factura y lo que vamos a hacer es cómo resolver la búsqueda de determinada información que viene en la factura a través de usar lookups, los vamos a entender como cómo acceder a otra información que está fuera de nuestro objeto de entrada y la vamos a resolver de 2 maneras, o bien con funciones que nos permita organizar esas búsquedas en otros bloques de objetos, o bien como ya he comentado por la web, por el chat, a través del propio lookup de Mule en el que nos permite hacer una llamada a un flujo externo. ¿De acuerdo? Sin más, voy a pasar a mostraros una pequeña solución de código en la que he estado trasteando. Vale, como veis, aquí partimos de la base de que tenemos nuestra base de datos. Como tal, base de datos, pero tenemos un par de objetos que uno de ellos almacena productos y el otro almacena vendedores. Como podéis ver, aquí hay una parte de un flujo que hace un cálculo sobre el total
Y luego tenemos nuestro flujo principal, que aparte de cargar los objetos de base de datos, aplica una transformación, ¿de acuerdo? Como bien hemos dicho antes, podemos trabajar perfectamente a través de Anypoint Studio, nos permite hacer un preview a partir de los datos, pero sí que es verdad que vamos a trabajar un poco con la web, que nos va a dar esa versatilidad para poder ir un poquito más rápidos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a cargar la información inicial para que la vayamos viendo. Voy a cargar los vendedores desde nuestra base de datos. Bueno, para los que no los conozcáis, esta es la web que comentaba Mario, la de DWLangFan. En ella, como veis, nos permite desde declarar entradas. En este caso podemos declarar el payload que nos viene por defecto o variables que podamos tener nosotros dentro de nuestro sistema. Nos permite aplicar el mapa y trabajar con él, pudiendo visualizar el output de la salida de forma dinámica. Es más, cuando trabajamos con datos ya definidos, el propio script nos va a empezar a dar ayuda sobre los distintos parámetros que contienen nuestros objetos. Voy a seguir copiando los datos. Como veis, tampoco tenemos, viendo los ejemplos, simplemente son listados de pues, artículo 1, artículo 2, no tiene nada, en este caso no tiene nada especial. Aquí son distintos vendedores con sus datos. Y lo que básicamente lo que queremos llegar a conseguir es poder, a partir de nuestro payload de entrada, que también tengo que añadirle, que va a ser en este caso esta factura, vamos a hacer que se resuelva la información de la referencia de los distintos conceptos y de la referencia del vendedor. Por un lado, a ver, vale. Voy a hacer trampas y voy a ir un poquito rápido, no rápido, porque lo voy a explicar todo, pero sí que os voy a enseñar que, por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo es una transformación en la que vamos a utilizar el propio origen de la información para añadirle cierta información que va a trabajar dentro de nuestro sistema. Esta parte de aquí es por cómo lo tengo configurado en el propio código, pero si resolvemos los errores que nos da, simplemente haciendo uso de los correspondientes nombres, en este caso payload, veremos que lo único que nos falla aquí son unos lookups. En este caso, el lookup que nos está fallando es por el producto. Lo llamamos lookup simplemente porque esto realmente lo que hacemos es utilizar el objeto de productos que tenemos ya interno obtenido a través de nuestra base de datos y que lo vamos a resolver a través de una función. Y me falta... esto lo tengo aquí. Bueno, veis como lo que nos comentaba Mario, podemos utilizar la función fishwith, que he de decir que me ha ayudado él con sus buenas prácticas. En este caso lo que estamos haciendo es eso, es buscar aquel producto por referencia que es el primero que encontremos en base al parámetro que le pasamos. Mario, puedes matarme ya desde este momento. Como veis, yo no sigo sus buenas prácticas, cosa que ya he aprendido. A partir de ahora trataré siempre de utilizarlas porque son muy útiles. Entonces, en este caso, como podéis ver, una vez que ya utilizamos el extraer esta funcionalidad, ya podemos hacer un lookup sobre nuestra información de productos y empieza a resolvernos toda esa información. Como veis, es muy simple. Lo único que estamos haciendo es utilizar, en este caso, la misma función que nos había comentado Mario, que estamos localizando el primero de esos productos en el cual su referencia coincide con la referencia que le estamos pasando. Obviamente, esto, al encapsularlo dentro de una función, lo que nos permite es simplificar el código y no repetirlo. De forma que lo único que estamos devolviendo en este caso es un objeto que si lo hubiésemos tipado adecuadamente nos
sería mejor y utilizaríamos esas buenas prácticas, pero lo que hacemos es recuperarlo de forma que luego accedemos a cada una de esas propiedades para poder rellenar nuestro ejemplo. Por un lado, y por que veáis, como podéis ver, una vez definido todas nuestras inputs, definido el mapa, ya vamos viendo fácilmente cómo la web esta nos da el resultado y podemos ver de forma ágil toda la información del mapeo y ver si estamos realizando el mapeo como esperamos o no. Lo bueno que tiene es que si queremos probar distintas combinaciones, como por ejemplo qué pasaría si perdiésemos uno de esos productos que está referenciado, pues veríamos automáticamente que pierde la referencia, ya no es capaz de encontrarlo porque no está encontrando por referencia al producto. Y entonces nos permite de forma fácil y ágil estar trabajando con estas transformaciones y con DataWave y poder ver que lo que buscamos como output es lo que el mapa nos está entregando. Entonces, si nos vamos a nuestro... Un pequeño favor, Jesús, ¿le puedes aumentar un poco la fuente del código para que se vea un pelín más grande? Porque sí, cuesta un poquito. Oiga, ¿qué pasa? Un segundo, que lo reduzco un poco. ¿Ahí bien? Sí, mucho mejor. Vale, sin ningún problema. Por suerte podemos. Vale, pues como os decía, vamos a pasar a la visualización de la otra forma de hacer el lookup. Y en este caso es aprovechar de que podemos hacer lookup buscando sobre un flow, o sea, ejecutando un flow a nivel del mapa. En este caso nuestro flow no tiene mucho misterio. Lo único que hacemos es, a partir del payload que nos llega, le concatenamos una variable total que está basada en esta función en la que lo que hacemos es sumar los distintos conceptos dentro de la factura. Si vemos el ejemplo anterior, pues lo que hace básicamente es que nos calcula la multiplicación de la cantidad por el importe y luego esto lo suma para darnos el total de la factura. Con lo cual, a esta salida, lo que nos va a anexar es una variable total basándose en el payload que nos ha devuelto el primero de los mapas. Como esto en DataWave, como hacemos uso de un flow externo, no se puede, en la web no se puede hacer, pues os lo enseño aquí para que lo veamos. La función es MuleLookup, en el cual le decimos el flow al que vamos a llamar y concreto flow porque no entiende subflows. Solo lo permite con flows. Que me corrijan mis compañeros si me equivoco, pero yo siempre que lo he intentado hacer con un subflow, siempre me da error de que no es capaz de localizarle. Solamente soporta flows, sí. Vale, no he dicho nada raro, por si acaso. Lo que le estamos diciendo es, este es el mapeo principal que teníamos, lo vamos a utilizar como punto de entrada. A partir de aquí nos permite dos parámetros, el nombre del flow al que vamos a llamar y el contenido que le vamos a pasar. Puede ser un único parámetro, puede ser un JSON completo o incluso en este caso, como veis, directamente estamos aplicando el mapa. Lo que va a hacer es que va a ejecutar este mapa, con el resultado de este mapa se lo va a pasar al calculate y lo que nos va a dar la posibilidad de esto es que el resultado de todo este mapa va a ser la factura con la información de los productos, en este caso también del vendedor, y añadido el total de la factura. Tengo aquí un proyecto de pruebas para que lo veáis en ejecución. En este caso, nuestra entrada sigue siendo la misma. Y si lanzamos la petición y no falla, las cosas del directo, verás cómo le da por fallar. Ah, vale, no ha fallado, lo que pasa que ha tardado. Como podéis ver, los conceptos nos los ha dado completos, nos ha dado además la información del vendedor, que en este caso no os lo he enseñado en la web, pero es exactamente igual con una función que busca dentro de la lista de vendedores, y nos ha dado el total de la factura, que es la suma de los distintos conceptos. Funciona, ¿eh? No voy a ponerme a sacar la calculadora, pero funciona. Con esto hemos conseguido, o bien, resolver referencias dentro de nuestro proceso a objetos internos que tenemos, pues, bien de una base de datos, bien de otros ficheros que podamos recuperar, etcétera. Y a su vez también nos ha permitido poder utilizar un flujo, que en este caso es un flujo muy sencillo, obviamente, pero
pensad en las posibilidades. Si partimos del hecho de que podemos llamar a un flujo, este flujo incluso podría tener llamadas externas. Y puedes llamar a una base de datos, puedes llamar a un servicio externo. Por poder, se puede. Yo, como recomendación, siempre intentaría limitar el uso que se le da a este tipo de flows. Porque si estamos hablando de que esto lo estamos ejecutando dentro de una iteración de 1000 facturas y se nos ocurre que queremos hacer una llamada HTTP para recuperar información de esa factura, quizás no sea el mejor escenario de negocio meter un lookup que llame a un flujo que internamente dentro del mapa llame a esas 1000 peticiones. Primero, porque vamos a perder bastante trazabilidad en cuanto a lo que estamos haciendo. No es porque no se vaya a ver, no porque no podamos ponerle logs, pero al final estamos dentro de un componente que es una transformación. Como bien decía Mario anteriormente, DataWave está orientado a transformación. Nos permite hacer mucho más, nos permite dar muchas más capacidades, pero siempre lo tenemos que entender de que no nos puede servir para todo. Hasta este punto, no sé si tenéis alguna pregunta vinculada a este caso de uso, si queréis ver algo más en cuanto al tema de los lookups, sobre todo del lookup principal. David Torre ha hecho una pregunta. ¿Cuál es el código que tienes en el flow? En el flow, en el referenciado, entiendo, ¿no? Uh-huh. Es otro DataWave, pero en este caso, como os decía, podemos utilizar desde poner condicional, scatter gathers, en principio no está limitado. Al ser un flow, siempre y cuando se ejecute el flow, podemos utilizar referencia a cualquier flow de cualquier tipo. Ya os digo que podéis hacer llamadas a base de datos, podéis hacer llamadas HTTP, podéis hacer otros cálculos complejos. Lo que digo es que tiene sentido que siempre limitéis el hecho de lo que vais a tener dentro de este flow. En mi caso, ya te digo, es una transformación sencilla, pero que sí que es verdad que como aproximación, como al final lo que queremos es hacer esos cálculos, sí es verdad que lo podríamos haber metido dentro, pero sí que es verdad, pues mira, como... Entonces, ¿cómo reusas cosas que hayan construido? No te entiendo, Gonzalo, en este sentido. Lo que quieres... Reutilización, por ejemplo, a través de funciones, como ha comentado Mario. Podemos encapsularlas dentro de otros ficheros y esas funciones las podemos utilizar. Si lo que queremos es utilizar un flujo que nos da cierta capacidad de, pues, por ejemplo, buscar contra una base de datos, buscar contra un fichero, hacer determinados números de operaciones complejas o determinadas anidaciones de funciones, podemos utilizar un flow que luego a su vez podemos referenciarle, llamarle a través del lookup y este nos da la capacidad de poder utilizar en distintos mapas esos mismos flujos. Este flujo le podemos llamar luego en varios puntos, en varios mapas a la vez. No sé si eso resuelve lo que preguntabas. O sea, aparte del propio DataWave que nos da las capacidades de lo de los ficheros de WL, aparte de poder utilizar funciones, dentro de esos ficheros también podemos utilizar flujos como reutilización de código de determinadas funcionalidades. Como, por ejemplo, que un mapa pueda llamar a otro a través de esa llamada a ese flujo o bien a través de ese otro fichero de WL. No es que sea malo, lo que pasa, a la pregunta de si perdemos trazabilidad, no es que pierdas trazabilidad, sino que al final entiende que lo que estamos haciendo es, a través de una transformación, estamos queriendo ejecutar, por ejemplo, llamadas a una base de datos. No es que no podamos, pero quizás a lo mejor el modelo del aplicativo debería de pasar porque quizás haya que transformar la información sin esa información de base de datos o haberla recuperado previamente para que la tengamos como parte de nuestra transformación principal. No digo que no se pueda hacer, digo que a lo mejor hay que plantearse el escenario porque a lo mejor estar embebiendo dentro de una transformación llamadas a una base de datos, a lo mejor por cada registro de la transformación y del mapa, hacer una llamada a base de datos no es lo más óptimo. A lo mejor es más óptimo traernos esa información previamente y luego utilizarla como una transformación en la que intentemos vincular los dos objetos, el que nos traemos de la base de datos con el que nos entra en nuestro flujo. Digo simplemente que hay que plantearse el uso de este tipo de flows. No es que no se pueda usar, está muy bien, es muy potente y nos sirve para mucho, pero que siempre pongamos un poco antes vamos a saber si lo que le metemos al flujo
nos interesa o no. O sea, no vayamos a llenar ahora estos flujos de 50.000 líneas de código que luego incluso ya de por sí son más difíciles de gestionar. Siguiendo con la presentación, el siguiente ejemplo que vamos a ver es conversión de formatos. Aquí me gustaría que conozcamos un componente que lo que nos permite es, de forma dinámica, ejecutar transformaciones. El componente es Dynamic Value. No sé si lo conocéis. Si no lo conocéis, hoy es el día. Este Dynamic Mapping lo que nos permite es decirle un script de origen. Este script básicamente es lenguaje de DataWave y lo que nos permite, pues como en este caso de uso que he pintado, es que podemos decirle, dependiendo de a qué queramos transformar en nuestra petición, en nuestro caso de uso va a ser, le vamos a decir por parámetro de entrada, aparte del body que queremos transformar, le vamos a decir a qué lo queremos transformar. Básicamente lo que tienen cada una de nuestras variables son esas piezas de código DataWave que van a realizar esa transformación. En este caso, como veis, simplemente es una transformación a un JSON en el que el payload lo ponemos como data. En este otro caso, lo que tenemos es ese mismo contenido, lo que lo vamos a hacer es transformarlo a XML. Y en este otro caso, lo que vamos a hacer es transformarlo a CSV. Como veis, este ya es un poco más complejo porque al transformarlo a CSV, obviamente, ya aplicamos un mapeo de la información en el formato en el que nosotros queremos que se pinte ese CSV. Pero el resultado es que, dependiendo de cómo le digamos que vamos a dar la prueba, entrará por un camino o por otro, nos dará ese DataWave dinámico y nos permitirá ejecutarlo. Basándonos en nuestra aplicación de pruebas. No sé si conocéis Postman. Ahora quiero meter como tercera este nuevo TextPlain. De momento vamos a poner, por ejemplo, a formato JSON. Si lo enviamos, lo que veremos es que nos ha transformado nuestros vendedores en un JSON en el que nos pone por encima el data. Como ejemplo es sencillo, pero como podéis ver, del mismo origen de datos, diciéndole a JSON y aplicándole el mapa que nosotros le hemos definido, lo que nos da es otro JSON de salida en el que ya tenemos esa información. En este caso, los vendedores. Si, por ejemplo, se lo ponemos como XML y sin alterar el objeto de entrada, de forma dinámica ya le estamos diciendo que nos lo transforme a un XML. Y en este caso, lo mismo. Nos sigue dando nuestra lista de vendedores, pero ya nos lo da en formato XML. Y si, por ejemplo, le decimos que lo queremos en formato CSV, pues simplemente nos lo devuelve en formato CSV. Y de esta forma, de una forma sencilla, con una sola operación, pero con esos mapas dinámicos, a los cuales yo los tengo en variables, porque además son sencillos. Pero si esto lo extendemos con lo que nos ha comentado Mario, de utilizar los ficheros externos de WL, podemos tener mapas complejos que podemos ejecutar de forma dinámica. Podemos resolver no solo conversiones de formatos, sino incluso que para determinados escenarios de negocio se le aplique un mapa u otro en función de la entrada, en función de un parámetro que recuperemos, etcétera. Nos da una gran capacidad porque nos da muchas posibilidades para dinamizar nuestra solución e incluso para poder extender nuestra solución a futuros con muy poco esfuerzo. Porque añadir un nuevo fichero que tenga un nuevo mapeo y que sea capaz de recuperarlo a través de, por ejemplo, un valor, un nombre, nos podría dar la capacidad de que de forma dinámica recuperemos distintos mapas que se apliquen al formato de entrada. Bueno, como comenta Mario, depende de la versión que estemos utilizando. Vale, pregunta de Carlos. DW22, DataWave 2.2 principalmente lo que incluye son funcionalidades vinculadas a RISE. Incluye otras mejoras, pero el gran gordo de funcionalidades que se incluyeron en la versión 2.2, si no recuerdo mal, eran sobre todo orientadas a
a arrays, a funcionalidades vinculadas a arrays. Vale. No sé si hay alguna pregunta más. No. Vale, pues seguimos. Como os iba a decir, voy a agregar un nuevo caso para que veáis lo fácil que sería. En este caso, si agregamos un nuevo tipo de variable, le decimos en este caso que en vez de ser XML, va a ser texto plano, si sé escribir. Y lo que le vamos a decir en nuestro código dejadme que lo copie, que lo tengo por aquí para no... Lo que le estamos diciendo es nuestro script. En este caso lo que va a hacer es transformar todos los nombres de nuestros vendedores a una única línea en la que está concatenada por comas. Creo que la variable se llamaba script, ¿no? Sí, lo he hecho bien. Vale. En este caso vamos a reiniciar el aplicativo. No va a tardar mucho. Dadme unos segundos para que podamos ver el cambio en marcha. Como ya os digo, esta es la gracia de poder dinamizar el script que podemos llegar a ejecutar. Como veis, nos da la capacidad de que si, por ejemplo, en este caso nos han dado un nuevo tipo de mapeo que tenemos que incluir dentro de nuestro sistema, pues fijaros lo fácil que es o bien utilizar los ficheros externos o bien variables que puedan tener esa información, incluso en base de datos, tener estos data waves en una base de datos y que dinámicamente se carguen esos valores. Gracias a este componente que nos permite dinámicamente ejecutar esos scripts, pues con muy poco esfuerzo podemos incluir un nuevo modelo de transformación. Y aquí, como veis, nos ha concatenado los dos nombres de los dos elementos de los vendedores como un único string separado por esa coma. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Si voy demasiado deprisa, si hay algo que queréis comentar, me lo decís. Siguiente de nuestros ejemplos será concatenaciones avanzadas. Saqué nuestros ejemplos. Cuando hablo de concatenaciones, lo que hablo es de cómo DataWave nos da la capacidad de entender esos objetos y si los tipamos mucho mejor y cómo poder trabajar con la misma función que es nuestro ++, nuestro gran amigo el ++, de forma que, por una parte, DataWave ya infiere una gran cantidad de información sobre los objetos, con lo cual ya nos da la capacidad de que cuando nosotros le decimos únelos, él ya sabe qué va a hacer con esa información. Si, pues, por ejemplo, tengo dos strings, lo que me hace es concatenarme los dos strings. Si lo que tengo son arrays, lo que me hace es unirme esos dos arrays en uno solo. Si, por ejemplo, tengo un objeto complejo y le estoy añadiendo información dentro de ese objeto, por ejemplo, a nivel de JSON, lo que me va a decir ese ++ es, yo tengo tu objeto origen y le voy a concatenar lo que tú me estás diciendo que le tengo que meter a tu objeto origen. Y eso es lo que quiero que veamos en este ejemplo, en el que podemos ver de forma fácil cómo podemos partir a partir de la misma información. Dependiendo de cómo concatenemos y qué es lo que concatenemos, podemos ver distintas posibilidades. En este caso, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, a partir de la información de entrada, os enseño un pequeño ejemplo de la información de entrada. Dame un segundo. Tenemos nuestros dos objetos, data1 y data2, que en parte son arrays, en parte son JSONs y en parte tienen pues sus propias propiedades, ¿vale? No sé si con esta resolución lo veis bien o os lo llevo a... Pues me lo puedo llevar a un pequeño blog de notas y lo podemos hacer un poquito más grande. Yo la veo bien. Si no, aquí ya lo veis un poco más grande, lo que os decía. Tenemos dos objetos. Estos dos objetos por sí mismos son arrays, por sí mismos son objetos JSON y tienen distintas propiedades, ¿vale? Así nos apoyamos en un único parámetro, en un único objeto de entrada para hacer las distintas operaciones. En este caso lo que vamos a hacer es coger del data1 y del data2, del primer elemento vamos a coger el nombre y los vamos a concatenar por comas. Como veis aquí,
estamos utilizando nuestro operando más para decirle concaténame un string con otro string y con otro string. En este siguiente caso, lo que le vamos a decir es que a nuestro primer elemento del data, que es un objeto JSON, lo que le vamos a hacer es meterle información extra. En este caso le vamos a meter un nuevo nodo. Como veis, sigue siendo el mismo operando de concatenación y lo que le estamos diciendo es que le vamos a concatenar a lo que él entiende como un objeto, otro objeto, de forma que lo que nos va a dar es un objeto de salida que contiene lo que ya tenía el primero más nuestro nuevo nodo. En este siguiente ejemplo lo que vamos a hacer es, como os he dicho, eran dos arrays, vamos a juntar los dos arrays en uno solo y seguimos exactamente con la misma. Solo estamos utilizando nuestro operador de concatenación. Y sin tener que decirle en exceso demasiado a DataWave, él ya está entendiendo que estos son dos arrays y que podemos unirlos como un único array. Sí que es cierto, y basándonos en las buenas prácticas y recomendaciones de Mario, vuelvo otra vez, por eso he dicho que me iba a matar, que no hago ninguna. Si tipamos adecuadamente estas variables, si tipamos adecuadamente todos los elementos que utilizamos dentro de DataWave, dejamos, entre otras, de observar este tipo de errores. Estos dos errores nos están dando ahora porque nos están dando por este elemento que está con errores y por este otro elemento que nos da con errores. Si os fijáis en este caso, lo que he hecho es, entre paréntesis, he ido seteando determinada información, como por ejemplo, que todo este elemento, este valor, si no nos llega, por defecto nos ponga unas comillas. A su vez, lo hemos englobado para que lo detecte como un único objeto. Y lo mismo para este. Si yo convierto esta línea y la quito los default y los paréntesis, este también entraría a darnos errores de este tipo. No son errores como tal, porque se puede ejecutar el mapa sin que resolvamos estas problemáticas. Pero obviamente nos hace un poco de feo. Es más, si lo guardamos, como veis, desaparecen. Nos aparecen sobre todo cuando vamos a operar con ellos, volvemos a entrar en ellos y los vuelve a analizar y ya vuelve otra vez a darnos estos errores. Lo suyo es que hagamos buen uso de esas prácticas, hagamos buen uso de ese tipado de objetos y de esas buenas nomenclaturas, de forma que, como veis, se pueden resolver los errores para que no den. Luego, concatenación de números. Este quería remarcarle porque es especial. Por mucho que nos obcequemos en cómo queremos definir esos objetos, este concatenador nunca nos va a sumar, porque no es su función. Lo que hace es concatenar. Si nosotros trabajamos con números y le decimos, por mucho que tipemos esos objetos, al final lo que nos va a hacer es devolvernos un objeto, un string o lo que le hayamos definido, que lo que tiene es la concatenación del valor textual de este número más el valor textual de este otro número. Y no lo va a sumar. O sea, no esperéis que esto nos lo sume. Por mucho que entiende objetos, suma arrays, añade elementos a objetos, con los numéricos los trata como texto y los concatena como si fuesen textos. Vamos a pasar a las pruebas con nuestro aplicativo. Advanced Concatenation. Bueno, pues como veis ya tengo seleccionado number, voy a aprovechar que es number. En este caso lo que está haciendo es concatenar 500 y 44. Y como veis, por mucho que le digamos que son números, nos va a concatenar el 500 y el 44 como texto. Y no nos va a permitir hacer otra cosa. Es decir, que es lo suyo. Quiero decir, no es que sea un comportamiento raro, es el comportamiento que tiene que tener. Estamos concatenando, no sumando. Eso lo quería marcar para poder observar bien la diferencia. Si lo ponemos como array, veremos que lo que ha hecho es artículo 1, artículo 2, 3 y 4 y nos lo ha devuelto como un único array en el que tenemos esos artículos. Lo voy a subir un poco. Nos devuelve un único array que a su vez lleva por dentro los distintos arrays que tenían los objetos de entrada. En este caso, este array más este array. Y perdonadme porque no me acuerdo el valor que le había puesto cuando es
concatenar el JSON era elemento. Vale, perdonadme. Y si lo hacemos como elemento, vemos que al nodo 1, que solo tenía artículo, estos 4 parámetros, ya le he añadido uno nuevo, que es el nombre extra. Con esto lo que quería que vieseis es la capacidad de ese operador de concatenación, la flexibilidad que tiene y las posibilidades que nos abre de poder entender adecuadamente qué es lo que estamos uniendo de un lado y de otro. Es verdad que si ya empezamos a trabajar con que queramos unir un array con un string, directamente nos va a dar error, porque no va a entender que los objetos son iguales. Eso hay que tener mucho cuidado y que siempre tenemos que hacerle que trabaje con el mismo tipo de objetos a la hora de hacer esa concatenación. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? Vale. Pues seguimos. Uy, ya no sé ni lo que he dicho. Vamos a pasar ya un poquito a unos más divertidos. O por lo menos para mí son divertidos. En este ejemplo, que vamos a ver que nos vamos a llevar a la web, lo que vais a ver es cómo aprovechamos de determinada información del objeto de entrada para llegar a nuestro objeto de salida, aprovechando también de unirlo con información que tenemos en el sistema. Entonces, nos vamos a ir a la web. Vamos a empezar a crear nuestras variables. En este caso, nuestro histórico de oportunidades son oportunidades que ya teníamos en el sistema. Y en nuestro payload de entrada, lo que le vamos a decir son proyectos vinculados a esas oportunidades. ¿Con esta resolución lo veis bien? Vale, pues como veis aquí, aparte de ser un proyecto, lleva una oportunidad vinculada. Estas oportunidades en algunos casos son la misma, en otros no tenemos como tal una oportunidad que vamos a encontrar en nuestro histórico. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestro mapa, me lo traigo para que lo vayamos viendo por partes y os explico cada una de los niveles. Vale, vamos a empezar con lo de siempre. Tenemos que limpiar un poco. Como veis, obviamente funciona. ¿Qué menos? Vale, ¿qué estamos haciendo? Estamos mapeando, por un lado, a todos aquellos proyectos que, a su vez, existan dentro de las oportunidades. Y lo que vamos a hacer es que para aquellos en los que encuentra su oportunidad vinculada, vamos a mapear la información del propio proyecto más la información de la oportunidad vinculada. Y por otro lado, aprovechándonos también de estas concatenaciones, lo que vamos a decirle es que además a todos los objetos que nos salgan de esta primera transformación, le vamos a sumar todos los objetos que nos encuentre, que sean aquellos proyectos que no haya encontrado en esas oportunidades. De forma que el resultado final de nuestra transformación van a ser aquellos proyectos en los que sí encuentre la oportunidad con toda la información de la oportunidad, y en aquellos en los que no la haya encontrado simplemente nos devuelve nuestro proyecto, para así no perder información. Como veis, aquí se nota la mano de Mario. Aquí esto ya pinta mejor con su buena definición de parámetros de entrada y de salida. Hay que agradecerle. Gracias, Mario, por estas ayudas. Como veis aquí, lo que hemos definido es una función que a partir de los objetos de entrada, del proyecto y de todo el histórico de oportunidades, lo que hace es filtrar el histórico de oportunidades y devolverle como salida. En nuestro caso, solo estamos cogiendo el primero. Podríamos haber aprovechado para, en vez de devolver todo el array de oportunidades, haber devuelto el fits with en vez del filter. En nuestro caso, si en vez de haber una oportunidad hubiesen muchas con el mismo nombre porque fuesen distintos snapshots de esa oportunidad, si quitásemos esto,
lo que convertiríamos es que opportunity, en vez de ser un objeto simple, se convertiría en un array y nos permitiría DataWave vincular a nuestro proyecto todo ese histórico de posibles oportunidades vinculadas o de snapshot de esa misma oportunidad. Si queréis, mira, podemos ver un ejemplo que no sé si voy a ser capaz de montarlo, pero en teoría debería, si no rompo demasiado. Seguimos con el mismo, ¿de acuerdo? Pero si ya optamos a lo que hemos dicho antes y quitamos esto, automáticamente Opportunity ya nos empieza a aparecer con todo ese histórico de oportunidades, con todos esos snapshots vinculados a nuestra oportunidad. También, como veis, ya podemos aprovechar para ver que las posibilidades que nos dan la web de WLangFan para trabajar con nuestros mapas y trabajar con distintas entradas y salidas es bastante potente, porque nos lo hace bastante ligero, bastante rápido. No es que con Anypoint no podamos hacerlo, pero no lo hacemos ni siquiera a la misma velocidad. Entonces, como veis, lo que estamos haciendo aquí, por un lado, es concatenar dos distintos mapeos, dos distintas transformaciones y dos distintos resultados de datos. Y por otro lado, lo que estamos aprovechando es de distintos bloques de información para poder utilizar todos estos recursos de DataWave para, por un lado, buscar estas oportunidades vinculadas, por otro lado, filtrar solo aquellos registros que sabemos que van a tener esas oportunidades vinculadas y que no nos falle nuestro mapa por no encontrarlas, y así poder componer de una sola vez, por un lado, estos objetos referenciados, o sea, no referenciados, perdón, sumados con esa información de oportunidades, como también aquellos objetos que no nos permite, que no teníamos ese histórico. Y como podéis ver, pues podemos obtener objetos de salida bastante potentes con muy poca información de transformación. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Queréis que veamos alguna cosilla en detalle de esta parte? Parece que no. Pues no hay por ahora ninguna pregunta. Bueno, eso es que les estoy dejando sin palabras. Bueno, A mí por lo menos, pero vamos. Bueno, solo sí que si tenéis alguna duda, queréis que veamos alguna parte de estas más en detalle, podamos ver ejemplos más, un ejemplo concreto dentro de esto que estáis viendo como ejemplo, podemos verlo como ya os he dicho, pues por ejemplo, como veis, fácilmente podemos convertir los arrays, fácilmente podemos trabajar con la información que nos está dando y lo dicho, aprovechar de las buenas prácticas, aprovechar del uso de funciones, aprovechar del uso de encapsulaciones. Esto tiene su nombre, pero nunca me acuerdo cómo llamarlo. Pero bueno, bloques de código definidos en los cuales podemos utilizar variables que luego podemos utilizar dentro de esa otra sección de mapas. Lo hace mucho más legible y lo hace mucho más organizado. Si además le añadimos comentarios, ya nos salimos con el premio gordo. Y ya por último, bueno, vamos a ejecutarlo, por cierto, perdón, ya que estamos. No estoy aquí, vale. Vale. La información es la misma que estábamos viendo, ¿de acuerdo? No va a variar, no vais a ver que el resultado sea distinto, pero como veis, aparte de, entre otras muchas cosas, una de las cosas que veíamos, los tiempos de respuesta son muy rápidos, aunque este no me gusta tanto, pero seguro que si lo ves, este ya me gusta más. Como se nota también que las primeras ejecuciones siempre les cuestan un poquito más a los sistemas en general. Pero como veis, fijaros, acaba de aplicar una transformación en el que sumamos dos objetos e incluso sumamos información a esos objetos de otro bloque de objetos distintos y el tiempo que ha tardado en ejecutarlo, pasando por el Anypoint Studio, o sea, por todo el runtime y todo, ha sido mínimo. Sí, aprovechando esto. La primera ejecución, obviamente, por el DNS te tarda algo más, pero ahora ya lo tiene cacheado y obviamente te tarda. Sí, muchas veces también podemos aprovechar para ver cuáles son donde se van realmente los tiempos, pero vamos, al final casi tarda más muchas veces en las comunicaciones y en pintarlo de lo que tarda realmente en ejecutarse el código. Y ya por último,
en nuestro último ejemplo, pues aquí ya he aprovechado para que pudiésemos ver un poco precisamente lo que preguntaban antes de ese rendimiento. Lo que ejecuta este mapa es exactamente lo mismo que se está haciendo dentro de estos bucles. También voy a ser malo y estoy haciendo que los bucles estén basados en 1 a 1. Sabemos que MuleSoft nos da la capacidad de poder ejecutar bucles for each de una cantidad X de elementos. Pero para poder hacerlo y que se viese que realmente los tiempos de respuesta de DataWave son muy buenos, hemos hecho simplemente una ejecución en la que hacemos una iteración por los elementos principales y luego por los secundarios. Sacamos esa información y al final obtenemos el mismo payload que vamos a obtener aquí. Los tiempos de respuesta, si me permitís, porque los saqué el otro día precisamente antes de ejecutarlo, pero en este momento no lo tenía abierto. Pero si me dais un segundito. Me puse el otro día a hacer precisamente comparación de tiempos con este caso de uso. Y con el for each, pues como podéis ver, obtenemos una media de ejecución y ya en caliente de 359 milisegundos, que oye, no está mal, tampoco es que tardemos mucho tiempo, pero si os fijáis en DataWave, esa misma información y estamos teniendo una media de 63 milisegundos. Y muy posiblemente casi estropeada por este, que no sé por qué, me dio un poco más elevado. Pero como podéis ver, que lanzabais antes, el rendimiento de DataWave en general con respecto a piezas de código en MuleSoft siempre va a ser más óptimo, como todo. Si optimizamos estos for each, si optimizamos nuestros procesos y hacemos que sean lo mejor posible, lo más paralelos posibles, obviamente hacemos buen uso de los componentes, sin exceso de logs, etcétera, pues obviamente no vamos a tener unos rendimientos ni unos comportamientos malos. Pero DataWave, aparte de simplificarnos bastante el trabajo, como podéis ver al final, este es el mapa que estamos ejecutando, no solo nos permite simplificar mucho todo lo que vamos a hacer, que se pueda ver de una forma sencilla, sino que además nos da rendimiento bueno, o sea, nos da velocidad. O sea, que no solo nos facilita la vida, sino que encima nos da buen rendimiento. Vamos, 2 por 1. Pues está mirando para echar una preguntilla aquí. Me pregunto yo a mí mismo si está todo el mundo ya dormido o algo así, porque está ya de cañas. No, últimamente no veo ningún comentario, pero no sé, a mí la verdad que me parece los resultados que estás obteniendo tú son bastante interesantes, Jesús. Bastante chulo. No sé yo si tienes algún ejemplillo más para mostrar o si... Simplemente para que veáis un poco aquí a dónde hemos querido llegar. Y ya empezamos a ver que nos pregunten y que intenten ver si nos sacan las vueltas. En el objeto de entrada, dadme un segundito que lo voy mostrando, tiene su peculiaridad, ¿vale? Os lo muestro en pantalla, un segundito. Lo que tiene es que estamos recibiendo un gran listado de pedidos. Estos pedidos, a su vez, tienen información propia del pedido e información ya de lo que es la compra que ha hecho en el sistema. Y, a su vez, tenemos como subobjeto un array con los productos que se han comprado en el pedido. La gracia de esta prueba es poder ver la capacidad que nos da Mule para poder coger y decir, pues en este caso de uso lo que quiero es saber qué productos me han comprado independientemente del resto de la información del pedido, aún salvando un poco la información de que quiero saber qué producto se ha comprado en cada pedido, pero simplemente lo que quiero saber, productos, porque luego quiero gestionarlos para poder ver el stock. Pues lo que vamos a hacer es, a través de DataWave, sobre este array de pedidos, vamos a acceder a los distintos objetos de pedido y, a su vez, vamos a acceder a estos productos para, de una sola vez, que nos dé la respuesta de un listado de productos en los que, además, le vamos a decir el nombre del pedido. Interesante, ¿no? Curiosillo. Pues si nos fijamos en el ejemplo, voy a hacer una cosa. Me lo voy a traer a la web porque lo vemos más bonito, yo creo.
Vamos a poner como nuestro payload de entrada. Ah, bueno, es cierto, es verdad. La web de DataWave tiene su limitación en cuanto a número de objetos. No se le puede pasar demasiados objetos porque al final acaba... No sé si con los que llevo me lo va a permitir o no. Pero veis, como veis, si le pasamos demasiados ejemplos, no los procesa bien. Hay que pasarle un número menor de ejemplos. No sé ni cuántos llevo. Vamos a limitarlo para que podamos ver las transformaciones, pero que no nos limite. Vale, como veis, simplemente eliminando el número de elementos que tienen los ejemplos que ponemos en nuestros payloads y en nuestras variables, sigue funcionando. Lo único es eso, que tiene una limitación de tamaño. Si le aplicamos nuestro mapa, lo que vamos a conseguir es, como veis, tenemos cada uno de los productos separados de su padre, que en este caso son los pedidos, todos ellos referenciados a su correspondiente número de pedido, pero a su vez en un único array. Como podéis ver, nuestro objeto de entrada principal no solo era un array en sí mismo, sino que además a donde queríamos acceder era dentro de un elemento un array que por sí mismos eran múltiples arrays. Y lo que hemos conseguido con muy poca funcionalidad, que ahora os explico en DataWave, hemos conseguido que lo que nos devuelva sea un único array con esos objetos separados y a su vez referenciados al padre. Vale. Como veis, para que veáis la funcionalidad en este caso, por un lado estamos haciendo la búsqueda del pedido padre diciéndole yo soy el producto hijo y voy a buscar aquel que sea mi padre donde tengo el mismo identificador, donde soy yo el hijo. De forma que nos va a devolver ese primer elemento, como veis aquí estamos utilizando el first with. En caso de que no lo encontrase, nos devolvería un nulo. De esa forma, aquí ya conseguimos tener el número de pedido del padre. Y por otro lado, lo que le estamos diciendo es, primero, que me haga un aplanamiento de estos objetos. Como veis, aquí estamos accediendo a nuestro payload, dentro de cada uno de esos payloads, a cada uno de los pedidos, y para cada uno de los pedidos estamos accediendo al array de sus productos. Esto lo estamos aplanando de forma que si nos quedamos solo con esta parte, lo que nos da ya es el aplanamiento de todos los productos. Vamos, en este caso, de todos los que hay dentro de los hijos. Y lo que estamos haciendo simplemente, en este caso, es añadirle la información del padre. Pero como veis, y esto es lo que nos comentaba Mario, que siempre le utilizo de escudo, si conocemos bien las funciones que nos aporta DataWave, si nos damos un vistazo por la documentación, que está bastante bien, hay muchísimas funciones y muy útiles. Hay veces que nos cuesta un poco entenderlas, cómo utilizarlas, pero la verdad es que son muy potentes. Aquí, como podéis ver, con muy poco estamos sacando toda esa información de los hijos, la estamos aplanando y la estamos dando como un único objeto de salida, que la verdad es que si nos lo tenemos que plantear, hacer esto en código, al final lo que nos encontramos es precisamente con lo que estábamos viendo antes. Un bucle en el que le estoy diciendo que recorra cada factura y cuando encuentra una factura lo que le estoy diciendo es que recorra cada uno de sus hijos. Y lo que le estoy diciendo es, cógeme ese producto y me lo estás concatenando a un array de productos. No digo que esta sea la forma más óptima, pero básicamente al final esto traducido en código es esto. Es decir, una iteración por padres, una iteración por hijos y todo eso sumado a un objeto que va a ser el que vamos acumulando. Es una línea. De verdad que es impresionante cuando vemos cosas de estas en DataWave, lo que nos facilita la vida y lo que nos lo simplifica, pues la verdad es que se agradece. Y bueno, si queréis lo podemos ver en ejecución, ya que estamos, aunque ya habéis visto el resultado. En este caso, como tenía un montonazo de productos, pues vais a ver que no falla. ¿Existe alguna pregunta, algo que queráis preguntar? Sí. Bueno, como veis, ya ha finalizado. Al final tenemos un JSON bastante largo porque son 30 pedidos distintos con sus correspondientes artículos.
Si nos vamos hasta el último de ellos, veremos que el último de ellos está referenciado sus 2 productos al pedido 30, aunque sean siempre los mismos artículos porque copy-paste lo que tiene. Pero como podéis ver, nos ha devuelto todos esos y lo que os digo, fijaros, en este caso con 30 elementos estamos hablando de 2,61 segundos, que tampoco es un tiempo reseñable. Si esto lo ejecuto, bueno, perdón, modelo, ahora me va a dejar mal, que esto es el, mira, 1,7. Ya me está queriendo dejar mal. 1,9 y no voy a conseguir que salga mejor tiempo con DataWave. ¿Veis? 1,1. Es lo que tiene. Sí. Es el efecto demo, lo juro que es el efecto demo porque por suerte tengo las pruebas, tengo las pruebas. Te creemos. Pues si acaso, sí, mira que dije, voy a sacarlo bien. No, también es verdad que luego le he añadido más objetos, pero vamos, en principio ya os digo que yo todas las pruebas que hago siempre con DataWave siempre es más óptimo, siempre es más rápido y siempre es mucho más... Una vez que entendemos el lenguaje y podemos empezar a entender esas funciones, las conocemos y empezamos a trabajar con ellas, lo que os decía, una vez que lo tenemos asumido y cambiamos un poco el chip para trabajar con DataWave, es un lenguaje muy potente, es un lenguaje que nos ofrece muchísimas posibilidades, que encima está integrado, pues por ejemplo, con el propio Mule en cuanto a poder utilizar flujos, en cuanto a poder utilizar ficheros DWL. Y la verdad es que nos facilita muchísimo la vida y nos facilita nuestros desarrollos, nuestros tiempos de entrega, nos permite flexibilidad. O sea, las cosas buenas son miles. Y hasta aquí mi parte. Espero que os haya gustado y no os hayáis dormido demasiado. Muchas gracias, Jesús. Está fantástico. Gracias. Pues si nadie más tiene preguntas, si queremos hacemos un round table rapidito. Tenemos unos 20 minutos. Si queréis hacemos uno de 10 minutos. No sé si a alguien le apetece participar. Yo lo que hago siempre, porque lo hago por defecto y algún día me va a odiar, Joserra, por ser ambasador, le toca participar sí o sí. Así que algún día me mata, pero bueno, yo sé que hay confianza. Pero si alguno más quiere participar con alguna duda o pregunta. He propuesto una serie de preguntas muy sencillitas, muy básica y abierta. ¿Desde qué desafío habéis tenido para aprender el DataWeave? Si tenéis alguna buena práctica que queráis compartir o si habéis comparado rendimiento de DataWeave con otros motores de transformación. Carlos también se anima. Pues venga, lo voy añadiendo yo. Hola, buenas, ¿qué tal? José Ramón, creo que estás muteado. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, José Ramón. Y bueno, quizás podemos empezar con la cosa más básica. ¿Qué tipo de desafío habéis encontrado al aprender un poquito de DataWeave? ¿Qué es lo que más os ha costado? Joserra, Carlos, si quieren empezar vosotros y yo voy animando al resto, por si alguno quiere unirse. Vale. Bueno, en mi caso, a ver, yo creo que sobre todo, yo creo que fue al principio un poco a la hora de venir a hacer pruebas, ¿no? Es decir, de empezar a cacharrear, ¿no? O sea, me di cuenta relativamente tarde, ¿no? De que existía lo que es el sandbox, ¿no? O sea, el playground, ya sabéis, ¿no? Y la verdad es que al principio, ¿sabes? Estaba ahí a muerte, ¿no? Con el transform component y la verdad es que eso al principio fue algo durillo, ¿no? Pero vamos, luego ya con esta otra herramienta, ¿no? Yo creo que ayuda muchísimo, ¿no? A mí lo que más me costó fue cambiar el chip, viniendo sobre todo de más de Java, al empezar a tratar las transformaciones desde un punto de vista de DataWeave. Porque viniendo desde Java, lo primero que te hace el cerebro es intentar hacer funciones de Java, ¿no? Iterar todos los mapas como si fueran Java y no profundizas en el resto de operadores que te da DataWeave.
y hasta que empiezas como a cambiar un poco la mentalidad y entender que esto no viene siendo Java o .NET y que viene siendo DataWeave y que existe una serie de funciones auxiliares que te ayudan a hacer todo, eso fue lo que más el gran paso que di, digamos. Sí, ahí estoy contigo. Yo creo que es eso. Sobre todo es empezar a entender y empezar a pegarte con ello hasta que te familiarizas lo suficiente como para que te sea natural el cómo ir a recuperar esa información, cómo montar los distintos bloques de información. Y bueno, sí, en ese sentido, una vez que lo cambias, todo se hace más fácil. También que hoy en día en foros, en internet y en todo existen mucho más ejemplos y soluciones a los problemas. Que hará 6 años, por ejemplo, era más rebuscado conseguir algo. Pero hoy ya si vas a Google y empiezas a buscar los operadores o funciones, ya existen bastantes ejemplos. En Stack Overflow hay una sección de Mule, por ejemplo. Eso quería preguntar, si tenéis alguna página preferida donde encontrar métodos, funciones. Pues yo básicamente utilizo dos. Utilizo la página de soporte de Nipon Platform y utilizo Stack Overflow, que tiene una sección de Mule. ¿Cuál es la primera que has dicho? La de Stack Overflow es la conozco, la primera. Es del soporte de Nipon El Platform. soporte, vale. La propia de... ¿Tenéis alguna buena práctica que queráis comentar? ¿Algo más que nos hayamos olvidado? Yo creo que sobre todo el tema de sacar siempre el código, ¿no? Yo creo que lo habéis mencionado, ¿no? Pero o sea, creo que al final siempre que es bueno, ¿no? Que aunque sea una transformación pequeña, ¿no? Pero sacarlo aparte de un archivo W, ¿no? Porque además es que por solamente ver el flujo, ¿no? El XML del flujo, lo feo que queda, ¿no? Cuando se queda el DataWeave embebido, ¿no? Yo creo que sí sacarlo fuera, ¿no? Relacionado con lo mismo, yo creo que el tema de la reusabilidad es muy, muy importante, o sea, porque puede que una función que tú estés intentando hacer hoy, mañana un compañero tuyo la necesite. Entonces, pensar siempre en reusabilidad es algo que, vamos, yo en mi equipo siempre intento inculcar porque ahorra mucho tiempo. Me gustaría enseñaros una cosa que no tiene nada que ver con Mulso, porque en Nipon Studio por debajo utiliza Eclipse y los editores de ficheros son los editores de ficheros de Eclipse. Y hay una cosa que siempre me ha puesto de los nervios y por eso utilizo ficheros externos. Y es este tema de aquí. Los 3 guiones, cuando trabajáis en XML, si lo comentáis, por ejemplo, todo este código y lo comentáis, luego te da error. y parece una cosa muy absurda, pero cuando lo hacen 1000 veces y yo que estoy como comentando y descomentando código y se te borran y lo tienes que poner, si todo esto tú lo tienes en un fichero externo, esto te quitas de problemas, porque al final es como si quitaras esta línea, por ejemplo, no vas a tener problemas con los 3 guiones, que es una cosa absurda, pero que incluso eso, un pequeño detalle. Sí, que en parte podríamos entender que lo convierta, pero también que lo vuelva atrás, pero no. Perdona, ¿me escucháis ahora? Sí. Sí, ahora sí. Claro. Madre mía. No, bueno, pues por responder a la primera pregunta, yo que además llevo muy poquito tiempo, pues sobre todo es primero los compañeros, preguntar a los compañeros y preguntar internamente a recursos de ingeniería, etcétera. Pero principalmente yo te diría que más que incluso Stack Overflow, etcétera, es Google, que al final te va a llevar a Stack Overflow o te va a llevar a la página de soporte de MuleSoft, pero sobre todo porque es que da igual lo que le preguntes, pues quiero hacer cualquiera de las cosas que habéis hecho durante estas sesiones, que al final te lleva algún link en el que ves distintas opciones, ves distintas soluciones, generalmente está marcada la más óptima en verde, y luego sobre todo es probarlo en la página web de .fan.
¿vale? Para mí eso es muchísimo más ágil, como decía antes Jesús. Y también he tenido los problemas de payloads demasiado grandes y tienes que acabar quitándole hasta que al final funciona. Pero vamos, que estoy aprendiendo, estaré al 1% de lo que permite hacer DataWave. ¿Alguien otro curso de DataWave de Muleshot? ¿Es muy básico o...? ¿Puedes repetir que te escucho muy bajo? ¿Alguien ha hecho el curso de DataWave, el de Muleshot? Sí, yo lo hice, está bastante bien. De hecho, muchas cosas que aprendí, lo aprendí del curso. Bastante interesante. Sobre todo si vienes desde cero, está bastante bien porque te van a explicar desde los data type, desde cosas básicas hasta verdaderamente cosas más avanzadas. Nadie más anima a participar en esa redonda. Sois, vamos, el día que estemos presenciales, voy a agarrar de la solapa más de uno. Si en alguna de vuestras empresas, ¿no? Que muchas tenéis suscripción a Udemy, ¿no? Que ahora está muy de moda, ¿no? Que tienes barra libre de Udemy, ¿no? Puedes pinchar donde quieras, ¿no? Entonces, la verdad es que hay algunos cursos que están bastante bien. Os he puesto el enlace a uno de ellos y ayuda, ¿no? Porque a lo mejor encuentras un problema, lo quieres buscar en Stack Overflow y tal, y bueno, al final vas encontrando la respuesta, ¿no? Pero hacer algo, ¿no? Que te va forzando. Pues venga, vamos a coger ahora un array y vamos a reducirlo, ¿no? O vamos a hacer una transformación. A lo mejor, a priori, ¿no? Lo haces y, ¿sabes? Y bueno, ese te queda un poco como una herramienta más para el futuro, ¿no? Y viene bien practicarlo. En base a vuestra experiencia, ¿qué es lo que echáis en falta? Incluso en la versión actual. Y dice, joder, pues ya estaría bien que tuviese esta funcionalidad o esta otra, o algo que viniese auto de voz con el lenguaje, ¿no? No que te lo tengas que al final acabar picando tú. Lo único que yo he hecho en falta, sería un debugger. Que puedas parar, poner tu breakpoint y, digamos, hacer este tipo de cosas. Para mí eso sería lo único. Porque siempre tengo que estar como... Más o menos ya tengo la metodología de programar en DataWave, digamos. Entonces entiendo que tengo que trabajar con funciones muy pequeñas, testear esa función, una vez que funciona la pongo aparte y demás, ¿vale? Pero siempre un debugger siempre te ayudaría a tener un breakpoint que puedas parar. Lo solvento utilizando los logs, pero sí que es verdad y me imagino que tarde o temprano tendremos un debugger para DataWave. Sí, estoy con Mario. Yo creo que eso es lo más necesario, sí. Por cierto, estaba viendo la web del curso de Udemy y tiene bastante buena pinta, incluye bastantes cosas. Es un curso que tiene buena pinta. Yo seguramente me le dé una vuelta. Dice el curso de Architect de este mismo chico y la verdad es que el curso estaba muy bien. El que dice de Architect, o sea, que supongo que tiene la misma calidad. ¿La habéis puesto, esta solicitud del debug la habéis puesto en la web de ideas, en help.mulesoft.com ideas, para así la votamos todos? Me parece que ya existe. Me parece que ya está. Existe, sí. ¿no? Sí, que yo creo que Pues sí. Nada, todos a votar. Creo que sí. Bueno, si queréis pasamos al sorteo. ¿Os parece bien? Yeva, are you here? Hello. So, what do you think if we go do the lottery and then we finish with the photo? Is it okay? Definitely. Bueno, pues para todos los que están aquí vamos a sortear 3 cursos, como siempre sorteamos entre la gente que ha participado en el evento. Así que, Yeva, maybe you want to share the screen. Yeah? Can you see it? No. Not yet. Yeah, now it's coming. No. Oh, yes. Vale, pues a ver quién va a ser primer. No, just Eva, remove my name because I shouldn't participate. Yeah. Who's José Ramón is ambassador. He has all included. So. Yeah. So Which name I should delete? I don't want to go back to the tab. first one, Carlos first one? Casares. Yes. He's a newbie, so remove him. Okay. And then
And number José 4. Ramón Huerga, remove him because no need. Vale. Vale. ¡Tadán! Bueno, pues felicidades, Víctor, Juan Enhorabuena. Martínez y Francisco Javier. Si podéis, dejarnos el email aquí por el chat en privado. Si no, utilizaremos el que habéis usado para registrar en el evento. Esperemos que hayáis puesto un email de verdad, que si no, no tenéis curso. Estás de acuerdo, pero no, pasa, ¿eh? Ya lo sé. Ya tuvimos uno la última vez que nos lo dijo, oye, mandármelo a otro email. ¿Cuánto daño ha hecho 10minutesmail.com? Sí, ¿no? Sí, cierto. Bueno, pues estoy poniendo a la gente en modo presentador para que vayan poniendo su cámara. I'm putting everybody as presenter, so... Well, you're getting Yes, Spanish, same. right, Eva? Say sí. Sí. There you go. Vale. I want a beer in Spanish. Bueno, y ahora al final vamos a hacer una pequeña foto. Si podéis poner la cámara web y mandarnos un saludo. O lo que queráis. A ver, yo creo que le he dado a todo el mundo, o he intentado que todo el mundo esté conectado. Es que algunos Le has dado tiempo a todo el mundo para que se pueda vestir. Claro. Hemos avisado, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo he dado. Yo creo que te queda alguno o no lo veo bien. Fíjate, es que todo el mundo, digamos que está invitado, lo que pasa es que ya tengo que si te niegas, pues obviamente no te permite. Ya, vale. Así que normal. Bueno, yo ya he invitado a todo el mundo, los que no han podido darle, pues es lo que tiene. Hacemos la foto y listo. Vamos a darles un minutito a ver si es que tardan en conectarse, porque va entrando gente. Lo que Qué tardan alegría en verte ir por a... aquí, Leticia. Hola, buenas. Pues yo creo que los que tienen que estar están, porque el resto, ya nada más que nos queda Oliver y Benji. Víctor, Adrián, y yo creo que esto era más que no. Así que, Eva, ¿haces tú la foto? Eva, do you take the picture? Pues nada, decir hola. Hola. Ok, yo creo que ya bastante. Lo gracioso es que esto después se sube a YouTube y aparecemos un rato así en YouTube. Pero bueno, oye, qué alegría veros, tío. Tengo una gana enorme de hacer esto en persona. El hacer así, no. También. También. Pero bueno, yo, por mi lado, yo agradeceros mogollón que sigáis estando ahí, que sigáis siendo parte de la comunidad. Y bueno, vamos a ir avisando nuevos meetups. Sabéis que hay uno casi cada mes ahora. El próximo de Madrid será dentro de 3 mesecitos. Pero si os interesa el tema GraphQL, dentro de un mesecito tendremos una charla bastante chula sobre ese tema. Así que estar atentos a redes sociales. Una cosa, yo quería dejaros una cosa. Cuando cerremos el evento os llegará el típico email en el que luego podéis dejarnos el feedback. Hay una de las preguntas en ese cuestionario de feedback en el que os preguntamos de qué queréis que hablemos en el próximo meetup. A ver si podéis ser un poquito más específicos, porque lo que nos encontramos en general es que queréis que hablemos de todo. O sea, tenéis ahí monitoring, DataWiz, opera todo, lo ponéis todo. Entonces, ser más específicos, así cuando revisemos el feedback, pues podamos sacar una temática que haya en común y para todos. ¿Vale? Genial. Pues nada, familia. Felicidades, Mario y Jesús. Muchas gracias. Pues sí. Muchas gracias por aguantarnos. Burrazo. Mario, ¿quieres comentar algo?